Mis hermanos, es una bendición saludarlos una vez más. Estamos aprendiendo en estas semanas sobre el poder del libro divino. La semana pasada vimos, basado en el pasaje que estaba dando lectura nuestro hermano Enrique, estuvimos aprendiendo 3 verdades. Y para los que estuvieron, pues yo creo que fue de mucha edificación para nuestras vidas. Y aprendimos 3 verdades, que es un poder vivo en su contenido, es un poder destructor, pero también es un poder que examina al hombre. Estas verdades vimos la semana pasada en conexión con la semana antepasada, que hablamos en términos generales sobre el poder del libro divino, que es un poder perfecto en su contenido divino. Esta secuencia que hemos traído nos va a llevar a lo que hoy la palabra del Señor nos quiere ampliar sobre el poder del libro divino. Y hoy quiero compartir con ustedes en Primera de Pedro, en su capítulo 1. Para los que traen sus Biblias, Primera de Pedro, en su capítulo 1, vamos a leer los versículos 23, 24 y 25 para poder atesorar un poco más de la palabra del Señor. Y nos dice de esta manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Hermanos, el hombre en su experiencia como humano, en el sentir terrenal de la palabra, conoce de la palabra poder. Los que trabajan en armamento saben qué poder tienen las armas humanas. Y la experiencia de cada uno de ellos, pues tiene su concepto de acuerdo a lo que cada grupo de hombres ha experimentado en cuanto al armamento que el hombre ha podido desarrollar. Tienen su concepto. Pero hoy, hermanos, para ampliar un poco más sobre el poder del libro divino, es un poder que lo tiene exclusivamente el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, donde estamos aprendiendo a la luz de su palabra. Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 23 al versículo 25, nos va a ayudar para poder ampliar un poco más sobre este concepto de la palabra del Señor, sobre el poder del libro divino. ¿Cuál es la primera verdad que podemos encontrar en estos versículos? Que es un poder de semilla que germina. Esta es la primera verdad que podemos encontrar en esta porción de la Biblia, que es un poder de semilla que germina. Y mis queridos hermanos, el poder de la palabra es una semilla que germina. Es una semilla que regenera. Es una semilla que regenera, que reproduce. Siendo renacidos significa que han sido renacidos. Es un pasivo perfecto participio y significa que pasó en el pasado y fueron pasivos. Alguien actuó sobre ellos. Es lo que se llama bíblicamente la regeneración soberana. Una regeneración monergista. Es Dios actuando sobre el alma muerto espiritualmente. Ustedes han renacido. Es el nuevo nacimiento. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Es la vida de Dios en el alma del hombre espiritualmente muerta.
Ustedes han renacido en el nuevo nacimiento, que se ha vuelto la destinataria de la vida de Dios. Una persona se convierte en una nueva criatura para Cristo, tal y como dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ha recibido una vida nueva en Jesucristo. Estas palabras son para los creyentes que estaban esparcidos o dispersos según el capítulo 1 y versículo 1. Hermanos, cuando estaba haciendo mención de que es un pasivo perfecto participio, es la forma como lo reduce la gramática griega, para poder reducir el concepto de lo que es un poder de semilla que germina. Y esto nos ayuda a contextualizar el pasaje de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que estas palabras son para los creyentes que estaban esparcidos o dispersos, de acuerdo al capítulo 1 y versículo 1, es algo diferente que el hombre ha experimentado en el mundo natural. Es vida eterna en el alma humana como nueva criatura. Es vida eterna que ha llegado al alma. Es la vida de la época venidera de forma anticipada. Es el cielo. El cielo vino a nosotros antes que nosotros lleguemos al cielo. Todo esto es lo que significa siendo renacidos. Cuando nosotros reflexionamos en estas palabras, en este concepto, en la ampliación de lo que hoy las Escrituras nos están enseñando sobre el poder del libro divino, que es un poder de semilla que germina, nos ayuda para comprender que presenta una afirmación positiva y luego una negativa. Primero, la negación. No de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Ejemplo, la semilla de uvas no da manzanas. La semilla de manzana tampoco da uva. La semilla de uvas darán uvas. La semilla de manzanas darán manzanas. Simiente significa semilla. Cada quien dará frutos de su misma naturaleza. La simiente corruptible se refiere a la vida temporal y natural. La vida eterna no se lleva a cabo por un nacimiento corruptible, porque ese privilegio solo lo tiene papá y mamá en el sentir natural de la palabra, que revela su propia naturaleza pecaminosa en la vida del ser humano. En la Biblia encontramos muchas palabras en relación al si no, y gracias a Dios por ello. Noten lo que dice la Biblia, sino de incorruptible, igual a semilla. Significa semilla, simiente igual a semilla, porque en una semilla está la capacidad de reproducirse por sí sola. Hemos renacido de semilla incorruptible, que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vida sobrenatural solo viene por una semilla sobrenatural que vive y permanece para siempre. La semilla de coco no produce cedro, tampoco la semilla de cedro produce coco. Ambas tienen diferentes naturalezas. Esto nos sirve para diferenciar la naturaleza corruptible y pecaminosa de la humanidad de la naturaleza incorruptible que emana y viene del Dios Altísimo a través del poder de su palabra, que es perfecta, que viene de Dios. Y Jesús habló de esto en Lucas, en su capítulo 8 y versículo 5,
hasta el versículo 8. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hollada. Cuando nosotros vemos esta porción de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta cómo lo describe. Y las aves del cielo lo comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y cuando fue nacida llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Semilla es la palabra de Dios y está viva y permanece para siempre. Viviremos para siempre por la semilla de la palabra de Dios. Juan 11, en su versículo 25, nos dice de esta manera: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, aunque mueran, vivirán para siempre. Jesús es la revelación de la semilla de la palabra de Dios. Jesús es la semilla encarnada para el mundo. Cada pastor y líder cosecha lo que siembra cuando enseña y predica. Si siembras un mensaje bajo en su contenido doctrinal, se cosecha una iglesia baja espiritualmente. Si alguien predica psicología secular desde un púlpito, cosechará psicología secular. Si alguien predica pensamiento de filosofía, cosechará filosofía en la iglesia en su debido momento, en su debido tiempo. Si se enseña y se predica show y emociones en las iglesias, cosecharán espectáculos con vidas emocionales, con apariencia de poder espiritual, pero solo revelará lo frágil de la vida de los miembros. Cada pastor, cada líder cosecha lo que siembra. Si el pastor enseña humanismo en la iglesia, cosechará humanismo en su debido tiempo en una iglesia. Tarde o temprano revelará a una iglesia deteriorada. Solo si predicamos y enseñamos la semilla que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, cosecharemos el impacto de la semilla con la santidad de la palabra de Dios, con poder en la vida de los cristianos. Cuando nosotros nos demos cuenta de lo que hoy nos está ampliando la palabra del Señor y lo que nos está enseñando sobre lo que es el poder del libro divino, que es un poder de semilla que germina, el famoso predicador Spurgeon decía que prefería hablar 5 palabras de la Biblia y no 50,000 palabras de filosofía en un púlpito, porque deteriora la iglesia. Si queremos avivamiento espiritual, si queremos calidad de vida espiritual, debemos regresar al poder de la semilla de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si queremos conversiones auténticas, genuinas, debemos de enseñar y predicar el poder de la palabra que germina y tiene vida por sí sola. Tenemos que predicar menos del pastor y más de la semilla que germina y tiene vida eterna. Si sembramos la simiente que vive y permanece para siempre, tendremos una iglesia regenerada.
Si queremos avivamiento, tenemos que regresar a la reverencia de la palabra de Dios, meditarla, escudriñarla, aplicarla para nuestra vida de manera personal, familiar y congregacional. Tenemos que hablar más de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y menos de nuestros triunfos personalmente, hablando secularmente. Porque esto va a marcar la diferencia en quién ha creído usted, en quién he creído yo. Y Pablo, cuando da su testimonio de quién era antes y quién era actualmente, siempre resalta la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mis queridos hermanos, esto es lo que nos está ampliando el tema que estamos aprendiendo sobre el poder del libro divino, que es un poder de semilla que germina. Si es un poder de semilla que germina, notemos cuánto nos amplía la palabra del Señor para que nosotros prioricemos la palabra del Señor, retornemos a la palabra de Dios, volvamos a la palabra de Dios, porque solo en la palabra de Dios nos enseña y nos revela que es un poder de semilla que germina. Y mis queridos hermanos, encontramos otra verdad en relación al tema que estamos aprendiendo sobre el poder del libro divino. Y quiero llevarlos al versículo donde iniciamos nuestro tema, donde le dieron lectura en Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Y notemos lo que nos dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la otra verdad que nos enseña la palabra del Señor en relación al poder del libro divino? Ya aprendimos una verdad que es un poder de semilla que germina, pero acá tenemos otra verdad que es un poder transformador. Si es un poder transformador, mis queridos hermanos, los que desean aprender las cosas de Dios deben conocer las escrituras, porque son la revelación divina que tiene poder transformador. Los que van a aprender de la verdad absoluta deben aprender de las escrituras que tienen un poder transformador, porque solo acá está la palabra bendita y eterna del Dios Altísimo. La Biblia es una guía segura a la vida eterna con un poder transformador. El poder transformador de las escrituras cumple el propósito del poder divino, porque todos los cristianos necesitan ser enseñados, corregidos y reprendidos. Esto incluye al pastor, a los diáconos, a los líderes, a todos los miembros de la iglesia, a cualquier grupo que ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y mis queridos hermanos, ampliando un poco más sobre lo que es el poder del libro divino, que es un poder transformador, de acuerdo a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Solo en el poder transformador de las escrituras hay algo con principio puro, santo y apto para cualquier circunstancia de la vida. No olvidemos que también el poder transformador de las escrituras pone como responsabilidad al cristiano no solo corregir a los hombres de fe, sino también defender la sana doctrina de los enemigos de la fe. Tenemos un ejemplo en Mateo capítulo 7 y versículo 1. Cuando Jesús enseña,
no juzguéis para que no seáis juzgados. Algunos lo malinterpretan para evadir responsabilidades, pero hay que entender este texto a la luz de su contexto de cada porción bíblica para entender el significado. Y esto significa, esta porción bíblica significa, no juzguéis para no ser juzgados. Significa que Jesús estaba enseñando a sus discípulos que no estaba prohibido juzgar falsas doctrinas y falsos profetas, sino juzgar los pecados de un hermano o de una persona de forma hipócrita o con hipocresía. Significa juzgar a un hermano en la fe de algún pecado cometido que debe de ser tratado con el propósito de edificación y en amor, no para avergonzarlo, denigrarlo o humillarlo. Al menos si el hermano sigue practicando el pecado o sigue viviendo en pecado, hay otros principios bíblicos para su aplicación, y esto lo tenemos en Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 20. Y este pasaje de la palabra del Señor nos dice de esta manera: a los que persisten en pecar, escuchen hermanos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Noten eso. Noten lo que dice la palabra del Señor. Y ahora vayamos a un ejemplo práctico en la iglesia de Corinto. Lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 1. Y notemos qué dice la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Notemos este ejemplo, cómo lo trata la palabra del Señor. Y notemos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4, 5, cómo lo trata el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren cómo el apóstol Pablo trata este problema serio que había dentro de la iglesia de Corinto. Y esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a recordar de que este procedimiento del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, cómo tratar las circunstancias, los problemas, los pecados que se dan dentro de una iglesia donde nos dan principios bíblicos. Este procedimiento está en conexión con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Si te oye, le has ganado. Si no te oye, llama a otro testigo para que en boca de otro testigo conste toda palabra. Si no te oye, otro testigo. Y si no, pasalo a la iglesia. Y si no escucha la iglesia, tómenlo como gentil y publicano. Hermano, eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es la autoridad que Dios le da a todo cristiano, empezando con el pastor, los líderes, para que se dé el orden dentro de la iglesia para gloria y honra del Señor, para tratar las circunstancias que se dan dentro de la vida espiritual, las batallas que se dan dentro de la vida espiritual, cuando se dan pecados dentro de la vida espiritual, y nosotros tenemos que recordar lo que nos enfoca la palabra del Señor. Hermanos, este procedimiento, si está en conexión con las enseñanzas de Jesús, pero a la vez tenemos que recordar que si este es un pecado público escandaloso, no quiere decir que no se cometa pecado delante de Dios de otra forma,
con los demás hermanos que no han caído en pecado público o escandaloso. Recordemos lo que dice Primera de Juan capítulo 1 y versículo 8. Notemos lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Notemos esto. Y ahora noten lo que también dice Primera de Juan 1:10. Escuchemos lo que dice Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una forma de pecar con cosas que no son escandalosas en su manera fuerte, social. Por ejemplo, cuando Abraham sabía que iba a morir por causa de la belleza de su esposa, le dice a su esposa: si te preguntan si soy tu esposo, decirle que soy tu hermano. Mentira piadosa. Ese es pecado. Hay cosas así en el desarrollo de la vida cristiana que no son escandalosos, pero que sí no es bueno. No está dando licencia a la palabra de Dios que nos quedemos con los pecados pequeños desde la perspectiva humana, porque delante de Dios todo pecado es injusticia. Las cosas que se dan en el desarrollo de la vida cristiana, ni por muy pequeñas que sea, que ofenden a Dios, pecado es pecado. Y Primera de Juan 2:1, si ahí tienes la palabra de Dios, escuchemos lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que en nuestras oraciones, en nuestra relación con Dios, en nuestro diario vivir, de alguna manera, directa o indirectamente, más de algo ofendemos. Quizás al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, o los hijos a papá. Más de algo sucedió por ahí. Inconsciente o conscientemente, tenemos que pedirle perdón a Dios por eso y mejorar con esas cosas que no son grandes, claro que son malas delante de Dios, pero tenemos que mejorarlas. Pero con las cosas escandalosas, públicas, los pecados públicos escandalosos, son otros principios bíblicos para que nosotros aprendamos por qué la palabra del Señor nos está enseñando hoy sobre el poder del libro divino, que es un poder transformador. Mis queridos hermanos, por otro lado, tenemos que recordar lo que significa no juzguéis para que no seáis juzgados. Es que la palabra de Dios nos pone como responsabilidad cristiana juzgar las falsas doctrinas y a quienes la enseñan. No solo es permitido con el poder transformador de las Escrituras, sino que es un deber de todo creyente. El poder transformador de la palabra en la vida del creyente, Dios manda para ejercitar y discernir en base a las Escrituras, en base a su palabra. Jesús trató a los pecadores con amor y misericordia, pero no hizo así con los líderes religiosos que torcían la palabra de Dios para su propio provecho. Y para comprender lo que aquí estamos reflexionando, mis hermanos, para no interpretar mal la frase que dice no juzguéis para no ser juzgados, notemos lo que dice Juan 7, capítulo 24, para entender cómo debemos comportarnos en estas circunstancias. Y este pasaje de la palabra del Señor nos dice de esta manera: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto, mis queridos hermanos, nos ayuda a comprender las circunstancias que se dan dentro de la vida cristiana, el peregrinaje que se da dentro de la vida cristiana.
¿Qué tiene que hacer el pastor? ¿Qué tienen que hacer los líderes? ¿Qué tiene que ser mamá? ¿Qué tiene que ser papá? Cuando se dan las adversidades de la vida espiritual. Para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que el poder del libro divino es un poder transformador, porque está con ese propósito. Y este pasaje de la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que nos revela las escrituras, mis queridos hermanos. El poder transformador de la palabra de Dios transforma de forma integral las áreas de la vida cristiana para poder discernir de acuerdo al poder de la palabra de Dios, con su poder transformador en la vida diaria del cristiano y en la vida de aquellos que también no lo son. Tenemos que hacerles ver cuando las cosas no van por buen camino. Que se conviertan, eso ya no nos corresponde a nosotros, pero decirles lo que es la verdad según la palabra del Señor a los que no son cristianos. Y esto, mis queridos hermanos, nos ayuda para comprender que tenemos esa responsabilidad de oponernos a aquellos quienes se oponen al evangelio. Con la interrogante que decía el apóstol Pablo cuando él tenía que resaltar el bendito evangelio que tiene un poder transformador para todo aquel que quiere creer. ¿Es lícito obedecer a los hombres o a Dios? La adversidad en la vida cristiana se da de diferente forma, desde las circunstancias religiosas que hay, creencias que no concuerdan con la Biblia, desde las perspectivas políticas que hay mucho de leyes que se oponen a lo que dice la Biblia, desde la perspectiva de la filosofía que hay muchas frases que no concuerdan con la Biblia, desde la perspectiva de la enseñanza moral y ética de la vida social que muchos también de ellos no concuerdan con lo que dice la Biblia. Tenemos esa responsabilidad de retornar a la palabra del Señor, mis queridos hermanos, para que nos demos cuenta de lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que el poder del libro divino es un poder de semilla que germina, pero también es un poder transformador, que ese es el propósito del por qué Dios tiene a la iglesia sobre este mundo. Eso es lo que nos está diciendo acá el versículo 17 de segunda de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De los 36 años que he sido pastor, a veces me han llamado algunos hermanos, pastor, tenemos problemas. Y nuestro problema, pastor, es que nuestro pastor, pues increíblemente, hay cosas que no son de escándalo público. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente ahí están los principios bíblicos. Si es algo ya escandaloso, díganle al hermano que se restaure, que se siente. Cuando ya se ponga cuentas con Dios, que baje el impacto de su mal testimonio, que empiece de nuevo a servir al Señor, porque somos llamados para restaurar, somos llamados para que crezcan espiritualmente, que los hermanos que fracasan en su vida espiritual sean levantados para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. A mí me llama la atención aquellos que son restauradores de vehículos, compran chatarras y los dejan con una belleza que cualquiera se enamora de lo que antes era chatarra, y un precio tan alto, el valor de ese vehículo, pues es increíble el costo que tiene, pero lo dejan a toda máquina. Es lo que hace el Señor en la vida de aquellos quienes fracasan. No deseamos que fracasemos o que fracasen los hermanos, no deseamos eso, pero que tristemente a veces se dan las circunstancias. Y hoy que estamos aprendiendo, mis hermanos, sobre el poder del libro divino, que es un poder de semilla que germina
también tenemos que recordar que es un poder transformador. Transforma al pueblo de Dios, a la familia de Dios, al hombre de fe. El Señor en su debido momento va a tratar con el hombre de fe para dejarlo otra vez bonito, hermoso, para que le sirva y le adore al Señor, para que dé testimonio con su vida, con sus palabras, tal fecha, tal día, yo di mal testimonio de mi fe. Eso fue lo que pasó en la vida del salmista. De su fracaso el Señor lo llevó a un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre con mayor temor del Señor. Eso es lo que tenemos en la vida del hijo pródigo. Después de que se equivocó, el Señor trató con él duramente, se fue al mundo, el Señor trató, regresó, pero el Señor le dio la bienvenida. Para que nosotros, hermanos, recordemos que si hoy estamos aprendiendo sobre el poder del libro divino, que es un poder de semilla que germina, pero también es un poder transformador, tenemos que recordar que el Señor trata con nosotros. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar para gloria de nuestro Señor. Y el pastor sabe de esto, porque de los 36 años de vida que el Señor me ha dado, los hermanos en su desesperación llegan por consejería. ¿Qué hago, pastor? Me pasó esto, me pasó lo otro. Hermanos, estos son los principios bíblicos. Nuestra fe está cimentada en el poder del libro divino, que es un poder de semilla que germina, pero también es un poder transformador. Para dar testimonio, hermanos, al mundo que Dios tiene poder para perdonar. El poder de su palabra germina, pero también el poder de su palabra transforma para que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. De los 36 años de pastor, dos cosas he visto que han hecho daño a la iglesia. Uno, cuando una iglesia se vuelve libertina. Aquí todo se vale, aquí todos pecamos y aquí si el pastor pasa a predicar drogado, ¿sí? Borracho, aquí todos somos pecadores, así se va, que esté ahí el pastor. Es el libertinaje. El diácono, el hermano. Hermanos, he visto líderes, iglesias que caen en libertinaje y sufren las consecuencias. Pero también he visto el legalismo. Dos extremos que se dan dentro de una iglesia. Este hermano pecó y este ya no es digno de ser hijo de Dios. Ese es pecado que ya no, aquí ya no se puede, ya no le damos la bienvenida. O si no, 1000 años en disciplina. Eso no es bíblico. Ninguno de los dos extremos es bíblico. Lo bíblico es lo que estamos aprendiendo. Que el poder del libro divino es un poder de semilla que germina, pero también es un poder transformador de acuerdo al enfoque de las escrituras para que nosotros entendamos lo que está diciendo 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así de que, mis hermanos, ¿por qué tenemos que ser misericordiosos, amorosos con los hermanos que fracasan? Porque nosotros también vivimos sobre esta tierra. Y hasta que dejemos de respirar en el último segundo, podemos decir: Señor, tu gracia me sostuvo de los años de vida que tú me diste. Pero mientras que no llega ese segundo del último respiro y suspiro, tenemos que orar por nuestros hermanos, que sean restaurados. Y tenemos que diferenciar entre lo público, lo pecado público,
y las cosas que se dan en nuestro diario vivir como cristianos, que claro, ofenden a Dios y tenemos que mejorarlo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es un poder transformador. Y mis hermanos, yo quiero concluir con lo que hoy nos ha enseñado las Escrituras por 3 semanas consecutivas, hablando sobre el poder del libro divino, que hoy nos ha enseñado que es un poder de semilla que germina, pero también es un poder transformador. Si creemos en eso, el Señor hace maravillas en nuestras vidas. El Señor se va a glorificar en la iglesia. El Señor va a estar obrando de manera sobrenatural para gloria y honra de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias.